clase el día de hoy. Vamos a iniciar, bueno, recordemos ayer habíamos visto lo que corresponde al taller, ¿no es cierto?, de los casos clínicos de malformaciones en el desarrollo embrionario. Y estaba conversando también con la tutora de embriología de los otros paralelos, con la doctora Erla Hernández, quien nos estamos poniendo de acuerdo en cuanto a al primer parcial que vamos a tener, ¿sí? Entonces, les quería comentar que vamos a tener preguntas, tanto, bueno, de lo que hemos visto, ¿no? Nos falta aún avanzar esta semana. Vamos a tener preguntas de sistema nervioso central, que es lo que hemos visto, de ojo, de oído, de sistema cardiovascular, y también me comentó que vamos a ver lo que corresponde al sistema respiratorio. En total van a ser 20 preguntas. Entonces, tenemos que avanzar el día de hoy con esto de sistema respiratorio también. Habíamos quedado ayer pendiente aún con un juego. Les voy a pedir a todos que por favor me ayuden encendiendo sus cámaras. No sé por qué esperamos a que la doctora les diga que enciendan sus cámaras. Listo, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Ya me avisan si me confirman, por favor, si ven mi pantalla, ¿sí? Listo. Ahí tienen el código para iniciar con esto, como les había dicho el día de ayer. Listo, ¿nadie más? Ok, vamos a iniciar, ¿sí? No, todavía me faltan. A ver, vamos. ¿Quién más falta? Están 28 de lo que vi. Así están 27. Listo, vamos a iniciar ya.
De la comunicación interventricular que se ve con más frecuencia a nivel clínico es... Es el CID membranoso, recuerden. La comunicación interventricular, ya habíamos hablado esto el día de ayer. ¿Cuál es el signo más evidente en la exploración en malformaciones de la tetralogía de Fallot? Cianosis, muy bien, la mayoría. Vamos, Lisette, sigue a la cabeza. Dentro de las siguientes malformaciones cardiovasculares asociadas a la rubiola maternal, es el conducto arterioso persistente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Recuerden, dentro del conducto arterial persistente, esto es bastante común, ¿no es cierto? A la rubiola. Sigue, dice de la cabeza, Samia, Sol, Diego. El defecto del tabique auricular más frecuente a nivel clínico es... La comunicación interauricular. Muy bien, la mayoría está acertando. Vamos, Lisette, Samia ya va también por arriba. Vamos a la siguiente pregunta. La superficie ventral del corazón adulto vista en un examen macroscópico o en una radiografía está formada por ventrículo derecho, la vena cava inferior, el bulbo cardíaco, la aurícula izquierda. El ventrículo derecho, esto también ya habíamos hecho en una prueba, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué procesos se encargan de alinear de forma correcta el canal aurículo-ventricular y el canal cono-ventricular? La formación del tubo cardíaco. Sigue Lisette, Erika Valencia ahora está por arriba, Sol y Diego. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen los sinusoides hepáticos? ¿De las venas vitelinas? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, la mitad, ni la mitad, la minoría. Vamos, Lisette está arriba, Diego le va a alcanzar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes malformaciones arteriales es muy frecuente en niños prematuros? El conducto arterial persistente.
Vamos por la novena pregunta, ya solo faltan dos. Usted escucha un soplo característico en los ruidos cardíacos en un recién nacido. ¿A qué tiempo ocurre el cierre? 1 o 2 meses, 1 o 2 semanas, 1 o 2 días de inmediato. Recuerden, eso yo el día de ayer les volví a explicar que el cierre no tarda tanto tiempo. Esto es inmediato posteriormente al continuar, al tener la circulación ya normal, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente pregunta. ¿De cuál de las siguientes estructuras deriva la parte proximal de la aorta? Del tronco arterial. Esto ya vimos en el sistema circulatorio en la formación de las arterias. Recuerden que se daba una espiral, ¿no es cierto? Muy bien, se mantienen los puntos. ¿Dónde están los demás chicos? Vamos, sigan. Ya está la última pregunta. En la transposición de las grandes arterias está implicado el tabique aortopulmonar, ¿verdadero o falso? Todos los verdaderos falsos eran verdaderos. Y listo. Tenemos, esperen, voy a anotar. Tenemos a Diego, a Sol en el segundo puesto y a Lisette. Casi Lisette estuvo todo el tiempo por encima. Listo. Tenemos entonces a sus compañeros que ganaron. Estas preguntas que se las realizaron, recuerden, yo les había comentado el día de ayer, que lo vamos a hacer en el plan de revisar y además las personas que ganaban en este juego vamos a sumar su punto extra en las participaciones que estamos teniendo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta en sistema cardiovascular? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a lo que vamos a, bueno, todavía el parcial, como les digo, tenemos todavía la próxima semana para revisar la materia de sistema respiratorio. Así que también esta va a formar parte del primer parcial. Sí tengo personas que van a realizar la exposición de malformaciones del sistema respiratorio. No tengo aquí anotado. Tengo el sistema cardiovascular, del sistema renal, urogenital, digestivo, endocrino. ¿No? Nadie va a hablar de sistema respiratorio para Creo que, que solo nos separó a cardiovascular, Doc. ¿perdón? Creo, creo que nos había dado solo a cardiovascular, porque fue hace tiempo que nos separó. Entonces me faltaría, sí tengo todavía personas que pueden preparar lo que corresponde a malformaciones del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Personas que se han quedado sin exponer. ¿Quién desea exponer malformaciones del sistema respiratorio? ¿Nadie? Mire, ya dígame.
¿Usted va a preparar el sistema respiratorio? Sí, disculpe, ¿lo podemos hacer en pareja? Sí. Mire, Eh, con Jocelyn David. Jocelyn. Doc, disculpe, por si acaso estábamos haciendo en cuatro, de grupo de cuatro porque eran bastantes malformaciones, tal vez, le comento. Ok, entonces si ustedes entre Mireya y Jocelyn tienen otras personas que quieren colaborar con su exposición, me avisan, ¿sí? Ya. Déjenme terminar de responder este mensaje. Listo, entonces Mireya y su compañera me dicen si tienen más personas que van a realizar esta exposición, más colaboradores. Vamos a continuar con lo que nos compete el día de hoy de sistema respiratorio. Disculpe, doctora, una pregunta. Dígame. ¿Qué día está la fecha para la exposición del sistema renal? De sistema renal, déjenme revisar aún la ficha. Todavía demora. Déjenme revisar nuevamente las fechas en cuanto a embriología. Aquí tengo. Entonces, les voy a compartir para que vean cómo estamos avanzando. Estas las tienen ustedes subidas también en la plataforma, ¿no? Pueden ingresar en la plataforma en el aula virtual. Por cierto, me había olvidado el día de ayer de comentarles que quedaba una tarea de sistema cardiovascular para consolidar los conocimientos del sistema cardiovascular, que es hacer un atlas de embriología. Únicamente un atlas de embriología significa con dibujos, ¿no es cierto? Así como ustedes tienen el atlas de anatomía, lo van a hacer con dibujos. Entonces van a mostrar cómo se forma el corazón, cómo se forman sus aurículas, sus ventrículos. Lo que quiero es que hagan a mano, no voy a permitir trabajos en computadora, debido a que ustedes lo que hacen es coger, copiar y pegar una figura y de ahí lo que hacen es colocar sus partes. Entonces, la idea de esta práctica es que ustedes sean las personas que dibujen, sepan cómo quedan las estructuras, dónde se encuentran formadas, y este es del Atlas de Sistema Cardiovascular. El tiempo, si no mal recuerdo, en el aula virtual está colocado el tiempo de entrega de la tarea para la próxima semana, el próximo día 30 martes. creo que estaba martes. Sí. Por favor, siempre revisen ustedes ahí en la plataforma porque es una forma de comunicarnos, de ver las tareas, de si van a tener prerequisitos, de si están subidos de igual manera los videos, ¿sí? Y si tienen alguna duda, de igual manera me avisen. Y todos estos documentos también están subidos ahí en la plataforma. Entonces, lo que me pregunta su compañero, bueno, estamos en la semana, miren, aquí pone la conferencia de sistema cardiovascular, que ya vimos la de malformaciones. Veamos más o menos de sistema renal. Está para la semana del 13 al 17 de diciembre. Muchas gracias, doctora. Ya, según, vamos a ver, acá tenemos, aquí está mal colocada, ¿no? La fecha del parcial, todavía no tenemos la fecha del parcial, pero va a ser entre esta semana, del 6 al 10. Dígame, Diego. Doc, dos consultas. La primera acerca de lo que este trabajo que nos va a mandar del Atlas. Solo las imágenes tienen que ser a mano, ¿verdad? Lo demás sí podemos escribir a computadora y todo, ¿verdad?
¿Y cómo va a ser los dibujos a mano y escribir a computador? ¿Le O escaneo sea, le eso escaneo y le voy poniendo las imágenes así, solo eso, o sea, para para las que no se carátulas y vea? todo eso sí. Ok. Ahí. Y otra consulta era de, me están diciendo, eran los 5 primeros lugares, ¿verdad? ¿Y dónde están los otros dos? Yo ahorita busqué, estaba, por eso regresé en el podio, pero yo no encuentro, no sé si ustedes saben cómo, o saben quiénes fueron el cuarto y el quinto lugar. ¿Cómo puedo saber eso? Yo dije los 5 primeros lugares, pero no encontré en ningún lado dónde están los otros dos. Solo aparece aquí el primero, el segundo y el tercero. Ahí. ¿Ustedes tienen Ya, los ya nombres? le veo, Doc, si me aparece a mí o algo, porque ya le reviso. Ok, listo. Gracias. Bueno, a ver, estábamos en el sistema, vamos a ver sistema respiratorio que vamos a revisar. Y, y lo de sistema renal será posterior. Entonces, sí. ¿Tienen más preguntas? Ok, vamos a dejar de compartir esto. Y nos vamos a sistema respiratorio. En sistema respiratorio, lo que nos compete, ¿no es cierto? Ustedes ya en anatomía vieron sistema respiratorio, cómo está conformado, cuál es su función, ¿no es cierto? Sus partes que se encuentran formadas por la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los pulmones, el árbol traqueobronquial. Y ahora vamos a revisar en cuanto al sistema respiratorio, que esto generalmente de lo que habla en su formación, este se va a tener una formación inicial y que posteriormente va a irse dando, generalmente a partir de la quinta semana, igual que el sistema cardiovascular. Entonces, al tener esta formación, el sistema respiratorio van a ver que va a tener de igual manera ya su estructuración con sus partes, con cada una de su laringe, de cómo se va formando el ladito laringeo, el árbol bronquial y sus pulmones. Vamos a ir avanzando hoy un poco en lo que nos respecta a esto para el sistema respiratorio. Entonces, ustedes recordarán que esto se forma a partir de la cuarta semana del desarrollo y a partir de la cuarta semana, al final de la quinta semana, ya está formado lo que compete al tabique traqueoesofágico. En el sistema respiratorio va a aparecer, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, tenemos la figura que tenemos acá hacia el lado derecho, que recuerden, ¿no es cierto? Todo lo que está por arriba es la región craneal y hacia abajo la región caudal. Aquí está cortado, ¿no es cierto? Y aquí es lo que va a formarse el primordio del corazón. Entonces, este primordio del árbol traqueobronquial va a tener relación con esta zona de aquí, que ustedes van a visualizar, que son, ¿qué eran esto? ¿Qué eran estas porciones cuando nosotros ya vimos en sistema cardiovascular? Estos son, aquí mira, están el nombre. Son los arcos faringios, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán que del un arco faringio que se formaba, del segundo arco faringio, que es lo que se formaba del tercero y del cuarto. Entonces, el árbol traqueobronquial se desarrolla a partir del cuarto arco faríngeo. Entonces, sí tiene relación, ¿no es cierto? Nosotros ahora que veamos lo que corresponde a este dibujo que tenemos aquí del embrión, se puede visualizar lo que corresponde que en su zona medial, en su zona central, está la parte de los arcos faringios que van a formar el árbol traqueobronquial.
Esto va a estar formado por tejido conjuntivo y aquí tenemos el enunciado que dice que es un surco laringotraqueal que está localizado en el suelo del extremo caudal del intestino primitivo anterior. Entonces ustedes van a ver que esto se va a ir formando. Hacia el final de la cuarta semana, el surco laringotraqueal va a tener una evaginación. ¿Qué es una evaginación? Tienen que recordar esos temas. Hay uno que se denomina evaginación y uno que es invaginación. Dígame, Diego. Si no estoy mal, cuando es, a ver, evaginación es para afuera e invaginación es para adentro. Ajá. Entonces, evaginación significa que va a tener una protrusión, muy bien, gracias, formando un divertículo laringotraqueal y va a formar una bolsa. Entonces, ustedes van a ver aquí en cuanto al primordio de lo que va a formarse el árbol traqueobronquial. Como les decía, miren, aquí tengo escrito que se desarrolla caudalmente al cuarto par de bolsas laringes. Entonces, nuevamente, para ubicarnos en este gráfico, aquí tenemos lo que corresponde a la zona craneal, ¿no es cierto? Y la porción caudal. Hacia arriba, lo que corresponde al cerebro. Y también tenemos ya hacia la parte posterior, como ya vimos en el desarrollo del sistema nervioso. Aquí se puede visualizar las aberturas de las bolsas faringeas y a partir del cuarto arco faríngeo se va a formar el árbol traqueobronquial. También tenemos el divertículo laringotraqueal que va a ser aquí, miren, tenemos un divertículo laringotraqueal que va a ser el que va a ir formando la zona pulmonar. Miren hacia abajo, también aquí nuestra flecha nos indica lo que corresponde al primorio del esófago. Bueno, esto ya lo vamos a ver cuando nos corresponda al sistema digestivo. Y este divertículo, la característica como va a ser una evaginación, ¿no es cierto? Una evaginación, como les digo, es una protrusión, una salida, formando el divertículo laringotraqueal. Con este va a ser, como ustedes ven aquí, con la forma de una bolsa que se va a localizar en la zona ventral de estos arcos faringios y también se va a ir localizando hacia la parte caudal. Esto va a estar conformado, como les dije, por tejido conjuntivo y van a ir aumentándose y rodeándose de mesénquima esplánico y rodeando, aumentando su tamaño. También se denomina en esta zona lo que va a ir formando posteriormente al pulmón. Entonces se denomina una yema pulmonar, una yema respiratoria globular, que este va a ser de lo que va a formar la parte pulmonar y el árbol respiratorio. Al poco tiempo, este divertículo laringotraqueal se va a separar de su laringe primitiva, de su faringe primitiva, y esto se va a mantener. Entonces va a ser la parte, ¿no es cierto? Ustedes recordarán cuando habíamos visto en el sistema respiratorio, va a ser el punto de entrada al árbol traqueobronquial. Entonces estamos viendo en este momento lo que es cómo se forma el árbol traqueobronquial. A partir nuevamente de lo que les explico, de la zona de los arcos faringeos, del cuarto arco faringeo, se va a ocurrir es una protrusión, ¿no es cierto? Una salida, un divertículo laringotraqueal que va a dar lo que compete a la yema laringea o el divertículo laringotraqueal, que posteriormente va a ser el punto de entrada de la zona de la faringe primitiva. No sé si hasta ahí está claro o tienen alguna pregunta. Son un montón de nombres y como siempre les vuelvo a repetir, pero debemos ir asociando, ¿no es cierto? En embriología, aquí tenemos el divertículo laringotraqueal. En anatomía sabemos dónde está la laringe y dónde está la tráquea. Entonces nos vamos familiarizando con estos términos. Entonces, esto es lo que ocurre
en la primera semana. Aquí se puede visualizar también el sitio del surco laringotraqueal y el divertículo laringotraqueal. Entonces se ubica en la zona caudal de los arcos faringeos y también hay un primordio, miren aquí, el primordio del esófago, que esto va a ser del intestino delgado posteriormente cuando veamos sistema digestivo, cómo va a ser su formación. Entonces, ¿cómo se desarrolla además la laringe? La laringe tiene, ustedes ven aquí, la característica, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a visualizar, aquí están localizados los arcos faringeos, del 1 al 6º arco faringeo. En la zona del centro vamos a tener el lugar donde se va a formar la língula medial y hay una zona también que va a formar la parte de la lengua, que ya vamos a ver cómo cada uno de estos se van desarrollando. Entonces, esta zona que tenemos aquí, que es de donde se va a ir formando, a desarrollar la laringe que habla esta diapositiva, habla que el revestimiento epitelial de la laringe procede del endodermo del extremo caudal del tubo laringotraqueal. Entonces aquí tenemos células endodérmicas y eso es lo que va a dar lugar a la formación del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se van a ir desarrollando a partir de estos arcos faringeos. Además, ya tenemos el cuarto, ¿no es cierto? El cuarto nos daba lo que era el esbozo del árbol traqueobronquial y también se habla que a partir del cuarto hasta el 6º arco faringeo nos va a dar los cartílagos laringeos. Los cartílagos laringeos. ¿En dónde se encontraba ubicada la laringe? Ustedes que ya vieron en anatomía. Solo Diego, vamos a buscar a otra persona. Entre la cervical 3 y la cervical 6. Ya listo, estoy anotando. Entonces, quiero que me vayan siguiendo, no se pierdan, ¿sí? Porque tantos nombres y tantos gráficos y tantas semanas y lugares, a veces nos confundimos, pero aquí en la clase la idea es que ustedes tengan una noción de cómo ir estudiando. Si en la clase no queda claro, pero ya pueden ustedes ir a repasar en el libro cómo quedan estas. Gracias. En cuanto a los cartílagos laringeos, van a tener células mesenquimatosas. ¿Sí? El mesénquima del lado craneal que tenemos aquí, ¿no es cierto? Miren aquí, se va a ir formando unas tumefacciones. Estas tumefacciones van a crecer bilateralmente, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Que una tumefacción es un abultamiento, un crecimiento. Y se van a ir aumentando aquí, miren, se van a unir hacia la región central, lo que van a formar a nivel de la glotis primitiva una entrada laringea que va a tener la forma de una T. En esta zona se forma además la eminencia hipofaringea por el abultamiento y la unión de cada uno de estos arcos faringeos. Lo que van a ir haciendo este abultamiento es que ya no sea totalmente abierta la zona de la laringe y vaya reduciendo su luz, ¿no es cierto? Si se va rellenando, por así decirlo, por la parte interna. Esto, como les decía, va a ser la porción que va a formar la laringe. Esto va a estar dado por epitelio laringio y va a ir proliferando y ocluyendo poco a poco, disminuyendo la luz laringio. Esta recanalización se cierra por completo esto por el abultamiento, por la migración celular, pero esto tiene que volverse a abrir. Y esto se abre a partir de la semana 10. Que van a formarse las cuerdas vocales y los pliegues vestibulares. ¿Sí?
Ahora vamos cómo se va a formar la epiglotis. Nuevamente seguimos con este gráfico. En la parte craneal, la porción caudal, recordando que estamos en la zona de los arcos faringios. La epiglotis, esta se va a formar por la eminencia hipofaringia. Entonces ya sabemos de dónde se forma la epiglotis, ¿no es cierto? Y se debe a que se va a ir aumentando de igual manera tejido mesenquimatoso. Entonces aquí tenemos el enunciado que habla que la epiglotis se desarrolla a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaringia. La parte caudal, recuerden, en la parte de arriba es craneal, la porción de abajo es caudal. Una eminencia que se debe a la proliferación del mesénquima en los extremos ventrales del tercer y cuarto arcos faringios. La parte rostral de esta eminencia forma el tercio posterior o porción faríngea de la lengua. Déjenme, corrijo esta diapositiva que tiene muchas faltas. Entonces ya con esto podemos ir viendo cómo se está formando la epiglotis, la laringe, ¿no es cierto? La epiglotis, ¿qué función tenía la epiglotis? Ya no Diego, porque Diego es el que más participa en clases. Necesitamos que todos ustedes, por favor, participen en clases. Dígame, Naomi. Me parece que era separar, o sea, hacerse para permitir el paso de la comida al esófago y Ya, no al sistema respiratorio. es la puerta de entrada a la epiglotis. ¿Y la glotis? Es la que permite para la respiración, para que permite, o sea, permite que el aire circule en la glotis. Ya. Permite la fonación. Tiene bastante relación con la fonación. ¿Quién me dijo? Estoy anotando la participación de cada uno de ustedes en clase. Abigail Bautista, ¿no? Sí, ya Abigail, ya la anoté. Gracias. Entonces, retomando en donde nos habíamos quedado. Me apago la cámara porque se pone lento el internet ya. Ya, entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces nos continuamos en donde estábamos. En estas tumefacciones, ¿no es cierto? Que iban creciendo a partir de los arcos faringios. Entonces, en conclusión, para ir haciendo un resumen en este momento, todo lo que hemos visto, su formación laringea de la epiglotis y del árbol traqueobronquial, viene dándose por estos arcos faringios, el tercero, el cuarto y el sexto. Estas tumefacciones, de igual manera, como ustedes ven, que vamos a tener, se va a formar de la eminencia hipofaringia la epiglotis, ¿sí? La eminencia hipofaringia tiene dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. Esta porción caudal es la encargada del desarrollo de la epiglotis, que ya repasamos cuál era su función. Y esto se va a ir dando a sus recanalizaciones, como les dije en la semana 10. Entonces, la epiglotis se va a desarrollar además en la parte rostral, ¿no es cierto? Recuerden, rostrales hacia arriba. Se va a formar lo que corresponde a la zona faríngea y la lengua. Entonces, por eso ustedes ven que aquí tenemos unas zonas que están dibujadas que habla de la tumefacción lingual media y de la tumefacción lingual lateral que se encuentran en esta zona, derivándose del primer arco faríngeo. Este es un corte que se ha hecho en esta gráfica para poder visualizar cómo se encuentra el tejido por dentro, cómo se va formando y cada una de sus
porciones. ¿Sí? Entonces, si de aquí se va a formar la epiglotis, ¿no es cierto? También tiene que haber músculos. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos visto que había músculos en la laringe? Los músculos tienen células que se denominan mioblastos. Entonces, todo lo que tenga que ver con músculo, las células del mioblasto son las que van a migrar y van a ir aumentando y van a ser correspondientes a cada uno de los músculos y van a dar también ramas laringeas y también van a dar los nervios, ¿no es cierto? Que ustedes vieron que discurrían hacia, bueno, los nervios no hemos visto aún, pero el característico que va a inervar toda la parte de la región mediastínica y llega al corazón, en la parte de excitación del corazón, que supongo que ya vieron también en fisiología, está dado por el nervio vago. Entonces, también esta zona es la que va a dar la aparición al décimo par o al nervio vago. La laringe se va a ir ocupando. Esto obviamente tiene que ir, regresamos a este gráfico. Ustedes irán viendo, ¿no es cierto?, que hacia la parte craneal tenemos el cerebro y en la región del medio esto tiene que ir migrando hacia región caudal para ubicarse en donde nosotros conocemos que tenemos la laringe, la epiglotis, que es a nivel de del cuello. ¿Sí? Entonces, en el libro base que estábamos revisando, tenemos algunos tipos de malformaciones, debido a que todavía sus compañeras no tienen la exposición. Vamos a revisarlo para no dejar pasar estas malformaciones. Déjenme ver dónde tengo las malformaciones. Nos vamos a ir hacia el libro. Ya, entonces, estamos en lo que nos corresponde. Aquí, ¿no es cierto? El desarrollo de la laringe. Y aquí hay malformaciones, les voy a agrandar para que ustedes puedan visualizar. La principal malformación que tenemos en sistema respiratorio habla de una atresia laringea. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de familiarizarse con este término de atresia. ¿Qué es una atresia? La atresia es una obstrucción. ¿Por qué creen ustedes que se ocurre la obstrucción? Ya vimos, ¿no es cierto?, en este momento. Una obstrucción a nivel de la laringe. Nadie está... dígame, Nicole. Tal vez puede ser porque en esta parte que usted nos decía que el conducto como que se abría y luego se cerraba, puede ser que ahí se produce un error y no se abre correctamente y se queda como que cerrado, o sea, no se da un correcto proceso de apoptosis y se queda como que cerrada la laringe. Así es, ajá. Entonces ya vamos entendiendo, por eso no quiero ir por separado con las malformaciones. Entonces ya vamos entendiendo que, ¿no es cierto?, no se recanaliza. Entonces aquí nos habla que hay una falta de recanalización de la laringe con obstrucción de las vías respiratorias altas fetales. Entonces lo que va a tener esta persona es una obstrucción de las vías respiratorias altas, ¿no es cierto? Porque ustedes recordarán dentro de las estructuras anatómicas. Lo que se va a ver posteriormente, si arriba está con atresia o estenosis, el término estenosis nos hace caer en cuenta en un estrechamiento. Estenosis significa un estrechamiento. O una atresia obstrucción. Puede ocurrir las dos cosas en esta malformación. Si tenemos esto, dice que las vías respiratorias en la porción inferior se van a ver dilatadas y los pulmones van a estar aumentados de tamaño, obviamente, porque ustedes ven que si no hay la adecuada, el canal por donde tienen que pasar ya no va a ser un canal, sino va a ser un embudo, ¿no es cierto? Va a ser un embudo en el que no nos va a permitir realizar el buen intercambio gaseoso.
Y en la zona del diafragma, al verse este canal tapado, ¿no es cierto?, obstruido, tal vez completamente obstruido o ligeramente con un estrechamiento, lo que se va a ver en los pulmones es un aumento de tamaño y a nivel del diafragma se va a ver aplanado, ¿sí? Y miren aquí lo que habla de una asitis fetal. Entonces, esta asitis fetal lo que va a causar es una acumulación de líquido seroso en la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, ya vamos a ir viendo, no sé si ya vieron en embriología 1, que cuando el embrión está en su formación, absorbe un cierto líquido que le permite, ¿no es cierto?, realizar también la digestión y poner en un inicio, en función el sistema digestivo. Entonces, si hay este estrechamiento, si hay esta obstrucción, todo este líquido no va a tener una adecuada entrada, tampoco salida, y lo que va a ocurrir es una asitis fetal, que es una acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal. También habla de hidropepsia. ¿Qué es la hidropepsia? La hidropepsia nos dice que es acumulación de líquido en los espacios intercelulares con esta atresia es un estrechamiento, nada más. Si es una atresia incompleta, nada más es un estrechamiento de la membrana laríngea. Es un defecto en el que el tejido conjuntivo entre los pliegues vocales queda cubierto por una membrana mucosa. Esto provoca una obstrucción de las vías respiratorias y cuando el bebé, si es que ha nacido, lo que va a producir es un llanto. ¿Sí? Como bien nos dijo Nicole, este defecto se debe a la recanalización incompleta de la laringe durante la semana 10. Recuerden, la recanalización ocurre en la semana 10. El tratamiento, obviamente, si eso está obstruido, el tratamiento va a ser una dilatación, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes han visto al tener la relación en alguna persona, generalmente este tipo de malformaciones se da en lactantes que tienen fallas cromosómicas, dentro de los que como siempre hemos visto inicialmente y ustedes también han hablado, es malformaciones de la trisomía 21 o de lo que conocemos el síndrome de Down. ¿Sí? Teníamos ahí esa atresia fálica. Perdón, me salí de la compartirles. Entonces ahora hay otra atresia que tenemos en la zona laringotraqueal que habíamos visto, ¿no es cierto? Que se formaba en la zona del cuarto y sexto par, que es una hendidura laringotraqueosofágica. Aquí nos dice que hay pocos casos frecuentes en el que la laringe y su parte superior de la tráquea no se separan. Aquí hay una gráfica que ya vamos a ir viendo cómo se va formando esto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar hasta esta malformación. Entonces, miren, lo que ocurre es que esta migración celular, esta separación debe ocurrir, ¿y no es cierto? Porque ustedes ven que todo está yendo por un mismo tubo, por así decirlo. Debe haber una separación entre la tráquea y el esófago. Pero si no hay una adecuada separación, miren cada uno de las patologías que va a ir ocurriendo, que ya vamos a ir viendo. Entonces, ustedes ven que aquí la laringe, aquí tenemos la tráquea, ¿no es cierto? En la parte superior está la laringe. Para que ocurra esta malformación de una hendidura laringotraqueosofágica es que no tuvieron una separación y va a ocasionar una conexión persistente que va a tener ambas estructuras y la persona no va a poder tener una formación, es decir, no va a tener la formación del epiglotis. Pero estas generalmente, miren, habla de que son muy poco frecuentes. Hay otra malformación que es la estenosis y las atresias traqueales que ustedes ya vieron de igual manera que la estenosis, nuevamente para familiarizarnos con el término,
es un estrechamiento. Y la atresia puede ser una obstrucción o puede ser una atresia completa o incompleta. De la tráquea son malformaciones congénitas de igual manera infrecuentes que se suelen asociar con algunas de las variantes de las malformaciones a nivel del árbol tráqueo-esofágico. Los cuadros de estenosis y atresia se deben posiblemente a una partición irregular del intestino primitivo anterior en esófago. Vamos a ver la figura 16, ¿sí? Y en ocasiones hay una membrana de tejido que obstruye el flujo de aire, que lo que ocurre es una atresia traqueal incompleta. Así como hay una atresia laríngea, también hay una atresia traqueal, porque ustedes ya ven el momento de la separación, ¿qué figura era? 16, de la separación en la migración celular. Entonces se puede visualizar para ubicarnos. Si hay una atresia, una malmigración, miren, lo normal es que cada uno tenga su tubo, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en anatomía. Tengamos el tubo traqueal, el tubo esofágico. Pero si esto no ocurre, atresia significaba una obstrucción. Entonces va a estar tapado el recorrido normal de líquido, en el caso de un embrión que está únicamente ingiriendo líquido. Y lo que va a ocurrir es que, como ven la flecha, va a haber en esta fístula traqueoesofágica, va a ocurrir que todo esto va a desbordarse y va a ir directamente hacia la región de la tráquea y al sistema respiratorio. Esto no se puede ver del todo afectado inicialmente en un bebé, es decir, no le causa mortalidad a un embrión, porque ustedes ven que lo que es el sistema respiratorio aún no realiza su función completa cuando el bebé se encuentra en etapa embrionaria o fetal. Y miren lo que pasó aquí, es que el esófago está hacia abajo, no se continuó, aquí algo pasó, lo que se habla es que este tipo de malformaciones, como ustedes ya también hablaron el día de ayer en lo que se indagó en el taller de malformaciones, ¿no es cierto? Hay agentes externos, agentes internos, algún proceso infeccioso viral que tenga la madre, que tuvo por mala suerte durante el embarazo, es el causante de que en el momento de la translocación cromosómica, ¿sí? Entonces, los genes le dicen a las células, tienen que ir por acá, tienen que formar esto, ustedes tienen que formar la parte de la tráquea, la parte del esófago, pero si un gen se tuvo una infección, una translocación inadecuada, lo que va a ocurrir es que se van a ir formando estas malformaciones. Entonces, se habla que esta que ustedes están viendo del lado izquierdo de sus pantallas es la más frecuente. Aquí, miren, tenemos en el enunciado que es del 85% de los casos. Y la fístula que tenemos aquí en la figura en B, que esta también ocurre, miren, lo que pasa es que de igual manera no hay un cierre completo de ambos tubos. Y fístula significa pase, ¿no? Entonces puede pasar la comida del lado derecho hacia el lado de pulmones. Entonces, de esófago a pulmones, este es el árbol traqueobronquial. Entonces, ¿qué va a tener el niño? Va a tener dificultad para respirar, no va a poder hablar, cada vez que coma se va a trancar, cada vez que coma va a vomitar, el niño se puede poner de color azulado. No sé si ustedes han tenido la experiencia con este tipo de malformaciones. Listo. Y también tenemos en la figura que aquí nos corresponde, es otro tipo, miren. Aquí estaba aparentemente toda obstruida, ¿no es cierto? Una atresia completa. Esta puede ser una atresia incompleta. En esta, el aire, mire cómo pasa. No tendría que pasar hacia la tráquea. Tenemos, esta es la zona del esófago y va a ir directamente hacia el árbol bronquial.
no va a pasar hacia el esófago y hacia el sistema digestivo, que es a donde debería continuar en el caso de la ingestión de alimentos. Entonces, esta es una fístula incompleta, pero porque tiene la comunicación con el árbol traqueobronquial, ¿sí? Y a nivel de la figura que tenemos en D, de igual manera, en lo que se diferencian estas es que miren, la figura que tienen D no pasa a ningún lugar del sistema digestivo, la comida o los alimentos. La figura que tenemos acá hacia el lado en D se puede visualizar como tiene una continuidad hacia la porción del esófago. Entonces aquí se encuentra la fístula. Fístula significa comunicación y obviamente esta comunicación es una de las más grandes, la que tenemos en B. Acá en D también son complicaciones que pueden darse por la mal migración celular. Entonces, como bien vimos estas estenosis, miren aquí tenemos en la figura aquí que ustedes también pueden observarla en sus libros, como este tipo de malformaciones aquí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver hacia los costados, los pulmones y como en la región del centro tenemos la fístula traqueoesofágica. Generalmente, como siempre les dije el día de ayer, todas estas malformaciones, si se ocurren dentro del primer trimestre del embarazo, la madre va a tener, me parece que Sol fue que comentó ayer que tiene la oportunidad de continuar con el embarazo o terminarlo, ¿no es cierto? Porque esa es aparentemente la, la idea de que a la madre conocer su diagnóstico pueda realizar algún tipo de intervención que aquí en nuestro país, en un país de bajos recursos, que no tiene un desarrollo adecuado, pues va a ser difícil que esto continúe. Lo que va a necesitar este bebé probablemente es con porción del intestino, le colocan su nuevo esófago con la comunicación a nivel del estómago, si es que se llegó a formar. Aquí en la figura, esta es una radiografía en la que se introduce material de contraste, ¿sí? En la figura en B. Y aquí se puede ver como, miren, en la zona aquí, donde está la flecha, ¿no es cierto? Cómo se comunican tienen esta fístula. Entonces aquí, hacia adelante, la T es la tráquea y la M, el esófago, sí, siempre por delante la tráquea. Entonces, se envía el material de contraste por el esófago y se puede visualizar, miren cómo a nivel del esófago queda esto que se encuentra aquí de color blanco, lo resto está negro, ¿no es cierto? Entonces es radio opaco. Esto que está aquí, radio opaco, va a pasar hacia la zona del intestino, hacia la porción inferior, pero tiene una comunicación, si se puede visualizar, que también deja pasar este material de contraste hacia la tráquea. ¿Sí? Y tenemos en la última figura que tenemos aquí en C, de igual manera se puede visualizar, miren, lo que estamos revisando, que se puede ir viendo cómo el intestino se encuentra dilatado, como de igual manera, miren, pasa el material de contraste a través del esófago. ¿Sí? Y como esto tiene su comunicación, como se puede visualizar, que hacia nivel pulmonar de igual manera tenga material de contraste. Entonces,
poca cantidad de material de contraste puede llegar a nivel intestinal, pero también se puede visualizar como en la zona de la tráquea y del árbol bronquial se queda este material de contraste. Listo. Entonces, eso es en cuanto a las malformaciones que vamos a ver hoy. De ahí mañana, de igual manera, sus compañeras nos van a ayudar con las otras malformaciones. No, mañana, la próxima semana, perdón. En cuanto a las malformaciones que vamos a ir revisando por sistema respiratorio. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Dígame, Diego. Doc, disculpe, ya me dijeron la forma de poder ver quiénes son los 5. A ver, dígame, ¿cómo es? Verá, está donde usted tiene la página de entrada de lo que usted organizó. Ahí está. Ahí A quedó. ver, ya. A ver, ¿dónde me mandaron? Aquí está. Me salgo de... Sí, me parece que, ajá, donde hizo las preguntas, porque me parece que es la página principal. O ya le mando la captura que me mandaron de lo que habían hecho. No sé dónde está la página principal, veamos. No, Sí, ¿y qué le parece cuando aplasta en el doctor? O sea, arribita, donde está el usuario, tal vez. No, solo salir. porque las preguntas... Disculpe, creo que tal vez en la anterior página en la que estaba, en la otra de Kahoot. O sea, en otra pestañita que tiene abierta de Kahoot Talk. A ver, vean. No tengo abierta. Este de aquí, ya. Había En una parte en que reports. decía ver todas las preguntas. Ya no sé en dónde está. En Allí ya, reports. en reports. Arribita. Sí, ahí arriba. Ahí. Entonces aquí dice que este está terminado. ¿Y dónde lo veo? ¿Le doy clic ahí? Sí. Sí. Y ahí en players, en jugadores, ahí le sale. Arriba, arriba. Aquí. O bueno, ahí. Sí, aquí en Players. A ver, vamos. Ajá. ¿Qué hago? Todos. Y Y ahí ahí está. Eso, ahí sale. Ahí más está. abajo. Acá Ahí abajo. está. A ver, espera. Muy bien. Ok, ya. Entonces tenemos a Diego, a Sol, a Lisette, a Nico. Nico, ¿qué es? Nico Zurita. Ok, Nico es. Y Jennifer, ¿qué Jennifer? ¿Por qué no ponen con los nombres completos? Perdón, Jennifer Woman. Ok. ¿Y Nico? Es Nicole Zurita. O Nicole Valverde. No, Zurita, doctor. Ok. Bueno, acá sí estaba colocado Nicole Sevilla. Tenemos a uno, a ver, están 1, 2, 3, 4 y Jenny. Listo. Y aquí se puede ver cómo cada uno de ustedes quedó. Bueno, no vamos a ver quién quedó. Aquí están los 10 primeros. No vamos a ver quién quedó al final. Debemos volver a revisar esto, ¿sí? Siempre revisen nuevamente, porque esas preguntas, ustedes han visto que pueden ir relacionadas con los parciales, ¿sí? Entonces, repase. Puede ser la misma pregunta planteada de una forma diferente o tiene mucha relación en cuanto a veces yo pregunto, ¿tiene la formación de un sistema cardiovascular por las venas cardinales? Ustedes ven que esto lo vengo repitiendo cada vez y cuando en los exámenes, ¿sí? Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta de lo que hemos revisado hoy de sistema respiratorio. Si no, tenemos ahora lo que se forma para terminar el aditus larillo. Disculpe. En cuanto a las exposiciones, ya tenemos los integrantes más A ver, de la exposición. Está también Jocelyn Tonato y Abigail Bautista.
Jocelyn tiene también sistema endocrino. Sí, perdón, estamos en el mismo grupo, pero según vimos la fecha, es para el segundo parcial, es el último Ah, tema ya. que veríamos. Ok, entonces quieren adelantar también tener un aporte de este tema. Está bien, no hay problema. Listo, entonces vamos a continuar con la última parte que tengo preparada para hoy, que es la formación del aditus laringe. Entonces ya vimos cómo se forma la epiglotis, ¿no es cierto? De cada uno de sus agujeros. Y a nivel de las malformaciones. Entonces, el aditus laringio, como ustedes pueden ver, aquí. El aditus laringio va a tener mucho que verse con esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya vieron las malformaciones. Entonces, ustedes ven que hay aquí, ¿no es cierto? Hacia la zona central hay hacia una zona, perdón, lateral, lo que se corresponde al tubo laringotraqueal. Esto ya es una forma más esquemática para poder visualizar la formación y cómo esto debe separarse. Entonces, este es el tubo laringotraqueal. Y de tal forma que la abertura del tubo laringotraqueal en la faringe se convierte, este estrecho, se va a convertir en el adito faringio. El adito faringio ustedes van a recordar que es la separación de lo que corresponde a la faringe con la tráquea y sus pulmones. Es la zona de entrada. Entonces, a esta figura es la que corresponde a la formación de un tubo laringotraqueal. La separación del tubo único del intestino primitivo anterior entre la tráquea y el esófago se debe a este proceso complejo que les digo que si hay alguna malformación, alguna transcripción que no va bien, lo que va a indicar en esta ocasión es que no existe esta separación y ocurran cada una de las malformaciones que vimos. Entonces aquí tenemos este enunciado que les había colocado en la diapositiva que habla que la abertura del tubo laringotraqueal en la faringe se convierte en el aditus laringio primitivo. Recuerden que todo lo que se refiere a primitivo significa que posteriormente va a tener una formación normal, por así decirlo, la formación como habitualmente esta se va a venir relacionando, ¿sí? Y lo que vimos en cuanto a las malformaciones del día de hoy, que eran los objetivos de esta clase de hoy, en cuanto a la atresia laringia, a la hendidura laringotraqueoesofágica, que ya vimos cómo estas malformaciones pueden dar sus diferentes lugares en las zonas laringotraqueales, cómo se produce una estenosis, recordando nuevamente el término de estenosis y de atresia. ¿Qué era una estenosis? Ahora vamos a ver si han puesto atención. ¿Qué es una estenosis? Es un estrechamiento. Ok, ¿y atresia? Es una obstrucción. Listo, entonces, muy bien. Así está mucho mejor cuando ya todos ustedes van participando y me van dando a entender de que van entendiendo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy con el sistema respiratorio para que repasen y vuelvan a leer la parte del texto, ¿sí? Déjenme, voy a tener